Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy nos da mucho gusto recibir al profesor Ramón Humberto Córdoba Aquino, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana como licenciado en Economía. Tiene un brillante currículum que tiene que ver más que nada, que nos gusta mucho por todas las premiaciones las distinciones que ha recibido, ¿no? Se ha dedicado mucho a la parte de las ciencias de la complejidad y además ha sido asesor y galardonado, como les decía yo a ustedes, en conferencias tan importantes como System Research Informatics and Cybernetics en Alemania. Entonces, además de recibir la medalla Gustavo Obras Prada eh, como asesor del servicio social y es actualmente consultor en la parte de políticas públicas desde las ciencias de la complejidad. En esta ocasión, su trabajo Políticas Públicas 5.0 nos comparte y le agradecemos mucho por su valiosa colaboración. Adelante, doctor. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible esta presentación. Eh, Iniciaré mi presentación rindiendo un tributo a todas las instituciones que han tenido que ver con el desarrollo de lo que hoy presento como Políticas Públicas 5.0, que es un proceso, podemos decir, histórico de casi 10 años en este tema de las ciencias de la complejidad, del enfoque de los sistemas complejos. Esto aquí debo decir que inician las primeras ideas en lo que fue el CECADET, después en el C3, y hemos estado vinculados a eh, instituciones tan importantes como la Facultad de Ingeniería y hoy la Academia Mexicana de Sistemas, por supuesto, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, donde presto mis servicios desde hace 27 años. Entonces, creo que es difícil decir o que alguien pueda decir que es totalmente autor de algo por sí solo, menos en esta actualidad. Entonces, lo que ahora presento, pues, es la interacción de grandes instituciones, eh, una de las más grandes, tal vez la más grande de, de las cuestiones de educación en México, la UNAM, y todo lo que ello significa, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso se presenta aquí y rindo un tributo a todo ello. Muy bien, pues en mi labor como, tal vez de manera un poco presuntuosa, en mi labor como complejólogo, es decir, en este proceso permanente de aprendizaje, pues hemos utilizado el enfoque de las ciencias de la complejidad, cuando como economista yo percibí que lo que veíamos o los instrumentos con que se abordaban las problemáticas en la economía ortodoxa, que por cierto era yo gran apasionado de esta visión y sus instrumentos como la econometría, los instrumentos y la visión de esta corriente teórica, pues a mí me indicaban que algo pasaba, que no lograba explicar los fenómenos socioeconómicos y menos los sociales que teníamos en nuestra realidad. Entonces, al observar esta realidad, pues lo primero, pareciera que fuera obvio, pero a veces no es tanto, no nos damos cuenta que la realidad es compleja, ¿no? Entonces, para todos quienes estamos aquí después de la pandemia, pues creo que la vivimos, la sufrimos y creo que todavía por ahí
hay cicatrices que no, que quedaron y algunas heridas todavía están presentes. Y es lo que pretendo, ¿verdad? Abordar. Entonces, después de observar y transformarme por aproximadamente por el año 2011, tengo contacto con el doctor Felipe de Jesús Lara Rosano y me incorporo a su seminario de teorías, métodos y modelos de la complejidad social, primero en el Instituto de Investigaciones Sociales. Ahí inicia esta carrera en las ciencias de la complejidad y lo primero que me doy cuenta que el mundo pues se interrelaciona, ¿verdad? Que no como en la economía ortodoxa se consideran sistemas cerrados. Aquí tenemos sistemas abiertos en permanente interacción con su entorno. De manera tal que, sobre todo después de la pandemia, pudimos observar que tenemos esta realidad compleja. Yo la resumiría en la problemática en tres cuestiones. Una, que tenemos un mundo hiperconectado. La economía, después de la pandemia, aumentó su nivel de concentración, es decir, tenemos un mundo hiperconcentrado. Y pareciera que no solo en la economía, sino en la política, en la ciencia, en la tecnología, ¿verdad? Pues se encuentra concentrada y aún hiperconcentrada. Después, el desarrollo social y los cambios culturales, los cambios económicos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy simple. La necesidad de obtener grasa barata para reducir los costos de producción llevó a las empresas a producir de manera masiva el aceite de palma, que es una grasa muy barata y sustituyó a otras grasas más caras. Entonces, esta grasa está presente hoy casi en todos los alimentos, ¿verdad? Y el objetivo es la reducción de los costos, no la salud de las personas. Pero este incremento en las plantaciones de palma impactaron las selvas africanas, las selvas brasileñas, y esto ya está hasta Guatemala, donde estas plantaciones, ¿verdad? Pues para realizar estas plantaciones se tienen que devastar las selvas. Cuando se devastan las selvas, pues mueren depredadores o desaparecen, al perderse su hábitat, desaparecen depredadores, grandes depredadores, y lo que se tiene es que proliferan roedores que son altamente adaptables, casi comen de todo y pueden vivir donde sea. Y por el cambio cultural, ¿verdad? Pues hay una interacción con lo humano y entonces afecta las barreras biológicas, ¿no? Entonces, recordemos, hay muchas versiones, pero hay una que dice que fue la interacción de estos animalitos, en este caso los murciélagos, con los humanos, lo que provocó la pandemia. Entonces, al encontrarse así el mundo, de esta manera, pues creo que no cuesta mucho pensar que con los instrumentos que poseen los, las ciencias económicas o los métodos triviales, ¿verdad? Que se utilizan generalmente, pues es imposible explicar esta realidad. Y además, no solo no explican esta realidad, este tipo de instrumentos, no pueden, no tienen las herramientas necesarias para ello, ¿verdad? Entonces, sabemos por la investigación
en las ciencias de la complejidad que toda situación es función de la relación dialéctica entre genosituación y fenosituación. Este método generalmente se deja de lado al tratar de solucionar las problemáticas y entonces se atienden generalmente los problemas fenosituacionales, es decir, los problemas como aparecen en la superficie, como aparecen ante nosotros, y se dejan de lado los aspectos genosituacionales. ¿Verdad? Decimos aquí que la genosituación se refiere al problema en su forma pura, ¿verdad? Donde generalmente en la genosituación lo que se consideran son las variables de estado, ¿verdad? Y los actores que participan en la problemática, ¿verdad? Esto nos daría la genosituación. Y la fenosituación, pues es el problema tal cual aparece en la superficie, lo que podemos ver, ¿verdad? Entonces, ninguna problemática como la que acabamos de mostrar acá, ¿verdad? Pues puede tener éxito la propuesta de solución. No tendría éxito si no consideráramos la genosituación. Entonces, pues básicamente se van a utilizar para abordar ese tipo de problemáticas las políticas públicas. Pero generalmente las políticas públicas, cuando se hace uso de instrumentos tradicionales, abordan la fenosituación, o sea, lo que aparece en la superficie, ¿verdad? O sea, atienden los síntomas, no las causas. Entonces, aquí en este punto, pues lo primero que hacemos como economistas, ¿verdad? O que debiéramos hacer, pues es atender esa genosituación. De manera tal que la genosituación por ejemplo, la necesidad de reducir eh, los costos, o más bien la necesidad de obtener grasa vegetal para el proceso de alimentos a través de la grasa de palma, pues la reducción de costos. Y recordemos que en esta fase histórica del capitalismo, pues se compite con base en costos, no en precios. Entonces, quien logra los mejores costos está en mejores posibilidades de competir, ¿verdad? Por lo tanto, de obtener mayores ganancias, realizar las mayores inversiones y por lo tanto tener la innovación y cumplir con el objetivo que tienen las grandes empresas, permanecer en el tiempo, ¿no? Optimizar para las grandes empresas es un medio para permanecer en el tiempo. Entonces, cuando atendemos a la genosituación, pues tenemos que ir a analizar la forma en que se da el proceso de acumulación del capital. Y entonces, lo que tenemos aquí, ¿verdad? A Marx le daría mucho gusto ver esto. Creo que no se ha visto una gráfica de este tipo del patrón de acumulación, porque aquí lo que nosotros tenemos, ¿ah? Aquí, y que me tendrán que disculpar los puros del marxismo, pero pues esto que está aquí a la izquierda de la pantalla, pretende describir el proceso de acumulación capitalista. Por supuesto, es un proceso muy complejo que no podría describirse ni en muchas diapositivas, ¿no? Pero digamos que aquí se describe este proceso, ¿no? Que se repite a través de ciclos, que se acelera, ¿no? Y que al acelerarse por el desarrollo de los medios de comunicación, pues se incrementa el nivel de rotación de capital y
pues se aumenta la producción y la generación de valor, pero genera un patrón de este tipo. Esta es la riqueza capitalista, ¿verdad?, derivado de este proceso que tenemos aquí. Y esta es la manera en que se comportan los salarios. Para que pueda llegar aquí, los salarios tienen que comportarse de esta manera. Y eso no lo vamos a analizar desde el punto de vista de carácter moral, ¿verdad? No diremos si es bueno o malo, o decir si los capitalistas son buenos o malos, o los trabajadores buenos o malos. Aquí lo que yo trato de destacar, que esta situación es una condición natural del capitalismo, contra lo que no se puede hacer nada. Es su forma natural, ¿verdad?, esta manera antagónica, ¿verdad? Entonces, esta condición de desigualdad entre los capitalistas y trabajador, pues es su condición natural, y contra ello no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, sabiendo que esto es así, sabiendo que estas desigualdades son condición natural del capitalismo, pues entonces, por el propio bien del capitalismo, lo veremos más adelante, ¿verdad?, pues va a necesitar trabajadores sanos, ¿verdad? Va a necesitar trabajadores educados. Y cuando va hacia abajo, pues no tiene ni trabajadores sanos ni trabajadores educados, como lo veremos más adelante. Aquí hay un asunto interesante, porque empiezo a explicar por qué se llaman políticas públicas, ¿verdad? 5.0. Aquí porque primeramente el diseñador de políticas públicas tiene que partir del análisis genosituacional, saber que esto no se puede superar de ninguna manera. Es el patrón que describe el comportamiento del capitalismo. Entonces, ahí es cuando intervienen las políticas públicas, para que al reconocerse esta situación a través de políticas públicas, ¿no?, pues se disminuyan la gravedad de las consecuencias que esto implica. Entonces, cuando llegamos a este punto, simular el proceso de acumulación capitalista, pues no es tan sencillo. Entonces, ahora tenemos una herramienta a nuestro alcance, ¿verdad? En la metodología de los sistemas complejos partimos de la realidad compleja, generamos o construimos el modelo conceptual, a partir de ahí construimos los modelos matemáticos y de ahí pasamos al modelo de cómputo. Pero el desarrollo de la tecnología nos permite ahora la inteligencia artificial. Entonces, una vez que hay un documento que sostiene todo el proceso de acumulación capitalista, sacamos la esencia, lo convertimos a un modelo matemático y entramos en interrelación con el robot virtual que constituye la inteligencia artificial, y fue muy emocionante pedirle primero que me diera, a partir del modelo matemático construido, que me diera un código en R, ¿verdad?, capaz de simular el proceso de acumulación capitalista. Y lo que tenemos en rojo es el código que me arrojó el ChatGPT GTP 3.5. Debo decir que esto fue emocionante, porque aumenta la eficiencia y la productividad,
porque tal vez yo me hubiera tardado, como no soy experto programador, aunque programo, pero no soy experto en programación, pues me hubiera tardado por lo menos media hora, una hora tal vez, y si corrió o no corrió, digamos que en 2 horas hubiera estado. A través de la inteligencia artificial, lo hizo en un teclazo. Y abusando de esta herramienta, le pedí que lo graficara y generó la gráfica. Ahí surgió la idea de las políticas públicas 5.0, porque estas políticas públicas, al diseñarlas, actualmente no podemos hacerlo si no hacemos uso de este tipo de herramientas. Primero ya era una ayuda programarlo en R, pero ahora con la inteligencia artificial, lo hizo en menos de 60 segundos, había hecho hasta la gráfica, y hay otra más adelante donde le pedí que lo optimizara y lo hizo, ¿no? Entonces, esta interrelación del humano con el robot es lo que hoy se llama Industria 5.0. Aquí, como es el diseño de las políticas públicas, ¿verdad? Pero es imposible hacerlo ya sin estas herramientas, hacerlo de manera eficiente. Entonces, por eso le llamamos, las defino, y esta es la primera vez que es mencionado así públicamente. Las defino como políticas públicas 5.0, es decir, la interacción del diseñador de la política pública, pero en interacción con la inteligencia artificial. Por supuesto que el capitalismo tiene sus leyes, pero se manifiestan de manera particular en cada geografía o en cada espacio, ¿verdad? De la Tierra o del universo económico. Entonces, el hecho de que el capitalismo funcione de esa manera, en México provocó algunos problemas de carácter fenosituacional, como la pandemia de diabetes que padecemos. ¿Cómo fue eso? A principios de la década de los 80, ya antes había cambiado, ¿verdad? Este concepto en algunas partes, pero aquí, a principios de la década de los 80 del siglo XX, hay un cambio en los conceptos a nivel global, ¿no? Entonces, allí hay un proceso de transformación donde el costo salarial deja de ser considerado como un instrumento creador de demanda. Cuando era considerado como un instrumento creador de demanda, pues las empresas compartían los objetivos, porque si el salario crecía, pues se aumentaban las ventas, aumentaba el ingreso, aumentaba la ganancia de las empresas. Cuando hay esta transformación del concepto de salario, ¿verdad?, y cambia de instrumento creador de demanda y ahora se considera como un costo salarial, ocurre que ahora el patrón de comportamiento entre salario y ganancia adquiere este carácter. En el mismo punto donde se maximiza la ganancia, es el mismo punto donde se minimiza el costo. Y este costo salarial, o mejor dicho, esta maximización de la ganancia, se llegó al punto donde este costo salarial
llevó a un nivel de subsistencia, o mejor dicho, a un nivel de salario donde es un salario de subsistencia, pero no de cualquier tipo de subsistencia, sino de subsistencia biológica, ¿verdad? Como lo deja establecido Luigi Pacinetti, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comportamiento se describe en esta ecuación. Entonces, aquí este eh, salario, este salario total, el salario total, pues se compone del salario del buen vivir o para el buen vivir y el salario de subsistencia. Entonces, para llegar a este punto, se desaparece el salario de buen vivir, se trata de desaparecer el salario de buen vivir y se lleva al nivel de subsistencia, pero de un nivel de subsistencia biológica. Ese patrón de comportamiento llevó a este patrón que es descrito por esta ecuación. Este excedente bruto de operación de las empresas se fue hacia acá, hacia arriba, lo que diríamos en matemáticas explota hacia arriba, y este nivel de subsistencia biológica de los salarios adquiere este carácter. Esta diferencia pues es ya no solo desigualdad, es inequidad, ¿no? Y esto era imposible que se pudiera corregir de alguna manera. Entonces, ¿esto qué significa? Por los principios de la teoría de grafos, si yo tengo un vector que incorporo a una matriz de transformación, obtengo una transformada. Si estos coeficientes de trabajo baratos los incorporo a la matriz de transformación, pues por supuesto que voy a obtener un valor de la fuerza de trabajo muy bajo. Entonces, eso era muy bueno. Y esta es, diríamos, no es secreto, porque pues quien lo diseñó lo sabe muy bien, ¿verdad? Esto es el fundamento de que esto funcione así. Entonces aquí estamos viendo lo que serían los aspectos genosituacionales y que van a dar como procesos emergentes uno, ¿verdad? Que esto requirió una transformación cultural del patrón de alimentos y entonces el azúcar fue sustituida por algo que no es azúcar, el aceite de olivo fue sustituido por el aceite de palma, la fruta fue sustituida por néctar de fruta, le hace o escúchese desperdicio de fruta. Las comidas rápidas, el negocio de las comidas rápidas en México crecieron de manera exponencial y seguramente porque yo no tendría aún elementos para afirmarlo de manera contundente, pero sí se puede intuir por las lecturas que hay, ¿verdad? Que al transformarse el patrón alimenticio, se transformó socialmente la química sanguínea, ¿verdad? Y ahorita vamos hacia adelante a ver lo que sucedió. Primero, en el ámbito de la producción. En el ámbito de la producción, lo que tenemos es que en la matriz de insumo-productos, esto que está aquí, que es la matriz de interrelaciones industriales, al obtener los coeficientes técnicos de esta matriz y los coeficientes de trabajo, vemos una relación de 0.66 de trabajo y 0.33 de capital. Es decir, la relación es un medio. Eso en términos marxistas sería la composición técnica del capital, pero si alguien
causa así como que no quiere escuchar de marxismo, pues diríamos es una relación técnica y no la llamaríamos composición orgánica del capital, ¿verdad? Pero también a Marx le daría mucho gusto saber que hoy, a través de los medios de cómputo, pues podemos medir la composición orgánica del capital a través de medios de cómputo, ¿verdad? Porque antes, pues no, a mano no se podía. Sobre todo cuando a nivel de productos, pues la matriz es de 8,000 por 8,000, por lo menos. Aquí hay algo muy interesante. Según las leyes del capitalismo, cuando el capitalismo avanza en el tiempo, la composición orgánica del capital se incrementa. Es decir, si en una etapa 1 le tocaba a 2 trabajadores un torno, pues en otra etapa del capitalismo, pues vamos a tener 2 tornos por trabajador, ¿verdad? Conforme avanza el capitalismo. Pero en México, derivado de la necesidad de ganancia barata, vía salario barato, cuando hacemos este mismo ejercicio para la matriz de insumo producto de 2013, esta relación no fue la esperada. 10 años después, es decir, en la matriz de 2013, si hacemos esta misma medición, crece a 0,75 y se reduce a 0,25. ¿verdad? Es decir, la relación ahora es 3:1, trabajo, ¿verdad? La otra parte es capital. ¿Sí? Es decir, ¿qué sucedió además de esto? El excedente bruto de operación creció. Entonces, la fuente de que para 2013 haya crecido a 0,75, ¿no? Y haya disminuido a 0,25, pues fue la necesidad de ganancia barata. Es decir, el nivel de productividad se incrementó, pero no se incrementó por inversión en bienes de capital, sino por la necesidad, ¿verdad?, de trabajo barato. Entonces, en las empresas hubo ganancia, ¿verdad?, pero fundada en la mano de obra barata. Es decir, esa fue la ventaja comparativa que México le ofreció al mundo. Y eso no es tampoco un secreto, lo que sí frecuentemente, eso se dice frecuentemente, pero no frecuentemente, pues se hace este cálculo. Nuevamente hacemos uso de la inteligencia artificial y le pedimos que nos dé un código para simular este comportamiento del proceso de acumulación capitalista, que es el que está en el fondo de todo esto. Y bueno, pues este patrón corresponde con el que anteriormente mostramos, ¿verdad?, que sucedió en México. Sin embargo, aquí vienen los procesos contradictorios en el capitalismo. La productividad en el capitalismo depende de 4 cosas, fundamentalmente: de la calidad de la mano de obra, de la capacidad de la gerencia, del grado de desarrollo de las fuerzas productivas y del nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Ya? Es decir, la calidad de la mano de obra pues requiere alimento y salud. La capacidad de la gerencia necesita educación y también los obreros, por supuesto. Y aquí, en el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y de el nivel de la ciencia, ¿verdad?, pues se necesita ciencia básica, ¿verdad?, tecnología, y de la ciencia básica y de ese descubrir nuevas formas de solucionar problemas, pues aparece la innovación, que es la fuente del desarrollo del capitalismo.
Es decir, en el proceso de acumulación del capitalismo, pues hay esta contradicción entre la necesidad de acumular a través de la reducción de los salarios de los trabajadores, pero eso que implicó disminución en la calidad de la mano de obra de los trabajadores, en el nivel de educación y en México por lo menos, ¿verdad? Se redujo el nivel de la eficiencia de la ciencia en esta época, ¿verdad? Lo cual va en contra de lo que constituye la fuente de desarrollo del capitalismo. Entonces, de no hacer este tipo de consideraciones, capitalistas y no capitalistas, ¿verdad? Pues se pone en riesgo la reproducción misma del sistema. Y entonces es justo cuando tienen que aparecer las políticas públicas, pero no cualquier tipo de política pública, sino de bienestar. Y entonces, ¿para qué una política pública de bienestar? Pues alguien puede decir, porque hay que cuidar a la gente. Y pues tal vez sí, ¿verdad? Algún político, quien tomador de decisión, pues sí tiene esa intención, pero en el fondo no puede hacer otra cosa, ¿verdad? El capitalismo necesita de esto, de otra manera pone en peligro su mismo proceso de reproducción. Y entonces aquí tenemos ya problemas de carácter fenosituacional, ¿verdad? Como la pandemia de diabetes, da donde los bucles de interacción entre alimentación, población obesa y su evolución hacia diabetes, en términos de genosituación, ¿verdad? Lo constituye el vector que anteriormente revisamos, ¿verdad? De aquellos patrón de alimentos en México que era nutritivo, eh, un patrón tradicional, hoy la demanda obrera en cuanto a alimentos, ¿verdad? Pues están los endulcorantes en los refrescos o gaseosas. Básicamente el pan es gluten y hay una fuerte presencia en el patrón de alimentos de los obreros, la comida procesada. Entonces, aquí, ¿cómo tiene que aparecer la, la, la política pública? ¿Verdad? Pues mediante modelos cibernéticos de prealimentación a través de políticas públicas, aquí comedores escolares, prealimentamos con un proyecto de política pública que constituya comedores escolares, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos el entorno o la situación actual, lo prealimentamos, ¿ya? Y entonces se van a generar una serie de procesos de retroalimentación y que esperamos tener como variable de salida niños o una ciudadanía saludable, ¿verdad? Diseñado así parece muy sencillo, pero vamos avanzando, ¿no? Ya tenemos aquí la genosituación, vemos cómo se retroalimenta esta problemática fenosituacional, ¿verdad? Tenemos la interrelación, la relación dialéctica entre genosituación y fenosituación. Aquí yo tomo esta problemática porque en general la pandemia de diabetes pues crece en México, pero hay un punto aún más grave. La población de niños en situación de obesidad en México, la tasa de población infantil en situación de obesidad
es la más alta del mundo. Y esto tiene otra complicación. Cada vez esta diabetes infantil a más temprana edad está evolucionando hacia diabetes tipo 2, que es la que padecen los adultos. Y luego se complica la situación porque una diabetes complicada puede tener costos de 2 millones de pesos anuales. Entonces, cualquier política que prevenga es llegar aquí, ¿verdad? O que llegue a esa evolución, a esa transformación. Primero, que los niños adquieran diabetes. Después, que evolucione hacia tipo 2, pues requiere de este tipo de políticas públicas y de estos instrumentos que nos ofrecen desde las ciencias de la complejidad y estos mecanismos cibernéticos, ¿verdad? Pero, por supuesto que todo mundo necesita o quiere eh, que esta situación no se presentara, pero aquí aparece o vemos claramente que son problemáticas de carácter complejo. Después, la necesidad de salarios baratos implicó el proceso de feminización del proceso del trabajo en México. Es decir, el salario tan bajo requirió la incorporación de la mujer a, al trabajo, pero no por una situación de desarrollo sano, sino apremiado por una situación que era alcanzar la canasta alimenticia, ¿no? La canasta básica. Entonces, al incorporarse la mujer al trabajo, ocurre un fenómeno. Se ausenta de casa, no hay ni papá ni mamá en casa, los niños quedan a merced del entorno y entonces aparece algo que es la violencia de carácter epigenético, que es ese tipo de violencia que se deriva de la interacción del individuo con su entorno. Y todos padecemos hoy ese tipo de violencia, padecemos violencia, ¿verdad? Pero en su situación mucho tiene que ver estos bucles de retroalimentación. ¿Sí? Y otro punto aquí que es necesario destacar es que hay un proceso, se incrementa la tasa de madres jefas de familia. La crisis que se vivió implicó que los hombres se fueran, migraran, y las mujeres quedaron al frente de las familias. Esto fue muy bueno para las empresas porque implicó lealtad a precios muy bajos, lealtad en el trabajo de la mano de obra femenina. Igualmente aquí hay un modelo cibernético donde se propone atenuar o disminuir o desaparecer este tipo de violencia. Entonces, al darnos cuenta o al saber, ¿verdad?, que este tipo de fenómenos sociales son por su naturaleza de carácter complejo, vemos que si nosotros queremos atender el problema de la diabetes, eso pasa por problemáticas en el ámbito de la educación. En el ámbito, este ámbito de la educación entra en interacción con los hábitos alimenticios. Esto tiene que ver, atenderlo necesariamente, ambos problemas tienen que ver con los aspectos de las políticas públicas desde el gobierno, quien plantea los objetivos de desarrollo sostenible.
Entonces aquí pueden estar planteados estos objetivos de mejorar el alimento de los niños y mejorar los niveles de educación. Sin embargo, vemos que esta en su complejidad entra en interrelación con la infraestructura del país para poder hacerlo. Y entonces vemos aquí que en la infraestructura, si yo quiero mejorar el nivel de alimentos o el patrón alimenticio aquí, tengo que considerar la agricultura, el sistema agrícola. Pero no puedo considerar el sistema agrícola sin considerar el sistema hídrico. Si no considero el sistema de logística y transporte, que va a transportar de manera eficiente y eficaz la producción de alimentos. Pero aquí hay un problema. La manera más eficiente y más barata para transportar los alimentos es a través del ferrocarril. Pero el ferrocarril no va a transportar ninguna producción, no le va a transportar la carga a ningún productor que carezca de silos. Y los únicos que tienen silos, pues son los grandes productores. Y los grandes productores gozan de tarifas preferenciales, ¿verdad?, en el transporte de su producción. Y esas tarifas preferenciales pues quedan fuera del alcance de los pequeños productores. Entonces ahí pues hay una interrelación entre las empresas de logística que transportan los alimentos, ¿verdad?, y los grandes productores de alimentos. Y aquí es muy importante que prácticamente nos referimos a la producción de maíz. Hay dos empresas que determinan las tarifas del transporte y que producen y producen el maíz, pero sobre todo, bueno, mejor dicho, controlan la producción de maíz y determinan el precio, teniendo impactos directos sobre los niveles de inflación. Entonces, si yo quiero ver aquí qué hay en un proceso complejo, y yo quiero verlo solamente a través de 2 o 3 variables, sin considerar que son sistemas abiertos en interacción con su entorno y que su entorno los afecta y a su vez ellos afectan el entorno, entonces nosotros nos perderíamos de toda la riqueza que nos ofrecen las ciencias de la complejidad. Sabemos que los sistemas se estructuran de manera jerárquica de abajo hacia arriba, que los sistemas sociales son por su naturaleza complejos. Y entonces, cuando yo quiero analizar el sistema de educación, aquí, este es el sistema de educación, hago uso de las herramientas que me ofrecen las ciencias de la complejidad y sus instrumentos, y entonces aplico análisis de redes, identifico los actores principales, es decir, estudio el sistema de educación, ¿no?, y entonces puedo identificar quiénes son los actores y cómo se interrelacionan. Y lo que tenemos que son procesos de interrelación sumamente complejos. Y imaginen ustedes que estuviéramos tratando de identificar quién se interrelaciona con quién. Y tenemos nodos, ¿verdad?, que son nodos centrales, pero a su vez esos nodos centrales tienen subsistemas, donde el nodo central entra en interrelación con el subsistema, pero a su vez los subsistemas entran en interrelación
con el nodo central. Y después todo el sistema se va a interrelacionar con otro sistema, ¿no? Y entonces al tener interacción como lo podemos ver, no sé, a veces cuando es por Zoom no se ve que se esté moviendo la red, pero se puede ver, podemos ver que al darse esta interacción se generan patrones y vemos en rojo los nodos centrales que yo tendría que considerar para cumplir con una política pública, por ejemplo, de educación de calidad, ¿verdad? Pero vemos ahí que hay arcos que tienen doble flechita, que en el mismo arco la flecha va y viene. Todos esos arcos son los nodos centrales que debo considerar al implementar una política pública. Aquí nuevamente hay otro motivo para nombrar políticas públicas 5.0. Hacer esto a mano o tratar de hacerlo por los métodos tradicionales sería imposible. Afortunadamente tenemos las herramientas o los conceptos, tenemos las ciencias de la complejidad y sus instrumentos. Entonces, si ya tengo el sistema de educación, recordemos que tiene que pasar por el sistema de salud. No puede haber educación con niños enfermos. Y entonces aquí tenemos el patrón de comportamiento del sistema de salud, donde podemos analizar, ver quiénes son los actores centrales, quiénes constituyen los nodos centrales, cuál es su interrelación con sus subsistemas, y más adelante vamos a ver cómo se interrelacionan con otros sistemas, ¿verdad? De manera tal que primero cumplieran sus objetivos cada uno de estos sistemas y después en interacción con los demás sistemas que constituyen la infraestructura social pudieran darnos como variable de salida el bienestar social. Entonces, aquí tenemos el sistema de salud. Pero ningún sistema de salud ni ningún sistema de educación puede existir o cumplir con sus objetivos sin el derecho humano de acceso al agua. Pero resulta que el sistema hídrico mexicano presenta este nivel de complejidad que vemos aquí en la pantalla. Igualmente podemos ver sus nodos centrales, la interacción de los nodos centrales que van a constituir el patrón, ¿verdad?, que nos daría la posibilidad de que al entrar en interacción con otros sistemas nos proporcionaran bienestar social. Entonces, el sistema hídrico es fundamental en el sistema de salud y en el sistema de educación. Pero no importa de qué nivel fuera la producción de alimentos, es decir, que hubiera una gran producción de alimentos. Si no la transportamos de manera eficiente, esos alimentos no van a llegar a donde deben llegar a precios accesibles. Es decir, yo no puedo modificar el patrón alimenticio sin considerar la logística y el sistema de transporte, principalmente en el que se transportan los alimentos, el principal de los alimentos en México, que sería el maíz. Entonces, para yo incidir, el diseñador de la política pública no puede incidir
¿verdad? En la transformación de ese vector si no considera el sistema ferroviario. Nuevamente vemos, ahí podemos ver, al analizar la red, nos damos cuenta que donde hay una estación de ferrocarril en alguna población, disminuye el nivel de rezago, ¿verdad? Con la sola presencia de la estación de ferrocarril y todo lo que ello implica. Por ejemplo, cuando hay estación de ferrocarril, hay conectividad, es decir, hay internet, hay electricidad, y eso impacta al bienestar de la población. Pero ahora imaginemos que queremos ver en toda esta interacción cómo se conecta salud con educación, con el sistema hídrico, con los ferrocarriles, ¿verdad? Y queremos ver el accionar de la infraestructura eh, social en México, ¿verdad? Pero de manera global. En esta presentación, pues no están todos los sistemas, ¿verdad? Pero presenté estos porque son absolutamente básicos, ¿verdad? No puede haber bienestar social sin educación, sin salud, sin alimentos. Fueron tres en épocas pasadas, estas tres variables, salud, educación y alimentos, fueron las tres variables que determinaron la productividad a nivel social durante todo el periodo del desarrollo estabilizador. Entonces, aquí tenemos la red de interacción global del sistema de infraestructura en México. Creo que sería imposible hacerlo a mano. Los métodos tradicionales, no importa qué tan complicados sean sus métodos, por su naturaleza no explican ni pueden explicar este tipo de procesos complejos. Aquí tenemos en interacción salud, energía, el sistema hídrico, el ferrocarril. Que parece su interacción una nube. Y en rojo tenemos esas interacciones entre los sectores que nos dan procesos emergentes, ¿verdad? Y que nos permiten obtener la sinergia necesaria para obtener efectos. Sin instrumentos de cómputo, este tipo de análisis o este tipo de investigación pues no se podría hacer. Entonces creo que, o sería mi intención, ir dejando la idea de que esa es, ¿verdad?, precisamente la causa por la que las defino como políticas públicas 5.0. Es la interacción del humano con el robot, ¿verdad? Y que al diseñar una política pública como sistema complejo, debe hacerlo considerando que las políticas públicas son
sistemas complejos adaptativos, con todo lo que ello implica. ¿Y por qué es importante considerarlos como sistema complejo adaptativo? Porque al diseñarlo de esta manera, crea o refuerza valores sociales para estimular el desarrollo de la sociedad con más autonomía, sentido de la colaboración, cohesión social, educación, equidad y responsabilidad social. De manera tal que, entonces, si el diseño de una política pública, ¿verdad?, es un proceso, ¿verdad?, una serie de acciones con el objetivo de atender un problema delimitado. Si esas políticas públicas son diseñadas como sistemas complejos adaptativos, si esas políticas públicas hacen uso de dispositivos cibernéticos capaces de obtener información, procesar información, identificar patrones y de orientar conductas, se presenta la interacción entre humano y robot, es dinámica, ¿verdad? La investigación y la solución es dinámica, holística y transdisciplinaria, y hace uso de una metodología que implique observar la realidad, construir el modelo conceptual, el modelo matemático, el modelo de cómputo, y actualmente hacer uso de la inteligencia artificial, entonces es lo que definimos como política pública 5.0. Vean, eso es en cuanto a la presentación, ¿verdad? Quise hacerla así ágil, breve, para que, si es posible, pudiéramos tener un intercambio de ideas. Entonces, quiero terminar, ¿verdad? Quiero terminar rindiendo un homenaje a quien ya mencionó antes, pero de manera muy especial a la memoria del doctor Felipe Lara Rosado. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación, su colaboración en la presentación de este tema tan relevante que sería políticas públicas, recién nominado por usted, 5.0.